Voy a explicar, voy a explicar un proyecto de un ingreso de notas hacia un vector utilizando un arreglo. Ok, había hecho un video antes con toda la programación como lo he hecho, pero la duración del video era 35 minutos. YouTube no aceptó el video por demasiado largo. Hay otros pasos para que acepte el video, pero voy a hacer un video más corto con únicamente ya programado y explicar la programación. Ejecuto el programa, el formulario lo que contengo, como pueden darse cuenta, es únicamente dos botones y tres cuadros de texto, y funciona de la siguiente manera. Cuando el formulario se ejecuta, veo que la parte inferior está deshabilitada, no puedo hacer con ello. Esto lo hice para que cuando se ejecute el formulario, el usuario esté obligado a saber cuántos datos va a ingresar. ¿Por qué? Porque el vector no va a tener un tamaño fijo, sino el mismo usuario va a asignar el tamaño del vector. Por ejemplo, si el tamaño va 3, 50 o 100, un ejemplo. Únicamente ya cuando el usuario sepa, asigna cuántos datos va a ingresar, da un clic en ingresar nota y esta opción de arriba se deshabilita para que el usuario no lo use y se habilita la parte de abajo para que el usuario empiece a agregar los 5 datos que iba a utilizar. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera, en el formulario, en el evento, cuando cargue el formulario, en el evento cargar formulario, que es esta parte aquí, deshabilito. Aquí, pero vamos a explicar. A estos componentes del formulario les cambié el nombre de la variable porque me es más fácil recordarla. Por ejemplo, este cuadro le asigné txt datos, a este botón btn a ingresor, faltas ortográficas. Entonces veo en la parte de ver si me muestra los datos que he cambiado. Está aquí los dos botones. Los labels no los cambié porque como no los voy a programar no me serviría de nada si le cambio el nombre. Y los cuadros de texto, que sí me van a servir, les cambié el nombre para recordarlo y para saber cuándo los voy a utilizar. Luego de eso, dije que estaba en el evento que cargar el formulario y he explicado que cuando el formulario se cargue, estos tres componentes, que eran los que están en la parte inferior, van a estar deshabilitados. Luego, este botón es quien los vuelve a habilitar y al mismo tiempo deshabilita la parte superior. En el evento Action Performer. Ahora, en el evento Action Performer, en el evento Action del botón ingresor, lo que hice es lo siguiente: cuando el cliente da clic en ese botón, automáticamente habilita los tres componentes que están en la parte superior, el txt nombre, txt nota y el botón guardar, btn guardar, set enable true, lo habilita y deshabilita la parte superior. ¿Para qué? Para que el cliente no pueda modificar el tamaño del vector. Dijo que iba a agregar cierta cantidad, que así lo deje, se habilita y el usuario únicamente los puede ingresar. Luego de haber habilitado la parte inferior, también me es necesario capturar el número de datos que va a ingresar el cliente, porque ese mismo número va a ser el tamaño del vector, y lo hago de la siguiente manera: asigné dos tipos de variables. Estas variables son variables miembro de la clase porque las voy a utilizar en otros métodos. Entonces esto me da, al ser las variables miembros que puedo utilizar en cualquier método, se me hace más fácil y lo hice la siguiente manera: ese porque es un dato tipo string, ese datos va a ser igual al texto que contenga el cuadro txt datos, pero como mi vector va a ser un vector tipo entero y esta es una variable string, voy a convertir esta variable a entero de la siguiente manera: dato va a ser igual integer.parseInt y la variable sDatos. Aquí ya convertí la variable en un dato numérico. Automáticamente esta variable datos contiene la variable de datos contiene cuántos registros va a ingresar el usuario y la va a guardar aquí.
Muy bien, esto lo hice de la siguiente manera. Ya cuando sé qué tamaño va a ser mi vector, entonces voy a omitir esta parte y como habíamos visto se habilita esta parte para que ya el usuario empiece a ingresar sus datos o los registros. Y está mi botón guardar, que es el botón que va a hacer todo el movimiento del formulario. En el evento action performer, en este evento o en este método asigné aquí unas variables. Estas variables están en la parte superior porque el método me pedía inicializar las variables, entonces no las podía asignar aquí abajo porque cada vez que diera un clic la variable iba a regresar a ser 0 y eso no me sirve, por eso la asigné en la parte superior. Ahora en este método empiezo creando lo que es mi vector. Mi vector va a ser, como le había dicho, un tipo entero porque lo voy a ir sumando, que se llama vdatos es igual a palabra reservada new, el tipo datos, y cuál va a ser el tamaño que el cliente haya dicho, el tamaño que capturé anteriormente. Asigné otras dos variables, s nota y nota, s porque es un string. Entonces s nota va a tener el texto que tenga el componente txtnota. ¿Cuál es txtnota? Este. Entonces ya cuando sé cuál es la variable, cuál es la nota del alumno, como es una nota tipo entero, la voy a convertir tipo string, la voy a convertir en entero con la línea de comando notas igual integer.parseInt y el valor de la variable snota, y luego la voy a guardar en el vector vdatos en la posición registro. Como por darse cuenta aquí registro vale 0, todo vector empieza desde 0, entonces en la posición 0 va a guardar mi primera nota. Luego de haberla guardado voy a comparar si esa nota es una nota aprobada o reprobada de la siguiente manera: if en mi vector vdatos en la posición 0, en la posición registro que había asignado anteriormente, si esa nota es menor a 60, se ejecuta un contador con menor es igual a contador menor es igual al valor del contador menor más 1. Más 1, ¿por qué? Porque eso quiere decir que está agregando otra persona que perdió y otra persona que perdió y otra persona que perdió cada vez que sea una nota menor a 60, que luego me va a servir al final para sacar el promedio. Ahora hay otra variable repro, que es reprobado. Entonces esa variable reprobado va a ir sumando todas las notas de los alumnos que perdieron para sacar el promedio final. Entonces digo que repro va a ser el valor que ya traiga repro más el valor de mi vector en la posición que hayamos asignado arriba. Únicamente guardo los valores, no hago nada más que comparar y guardar, es decir, comparar y saber en dónde lo guardo, si en personas que ganaron o en personas que perdieron, con la siguiente condición: if si mi vector en la posición que traiga anteriormente es mayor a 59, entonces que ejecute un contador mayor para asignar a una persona más que ha ganado y sumar esa nota al total de alumnos que han ganado, como lo expliqué anteriormente. Luego que ya sea en donde se guardó mi nota, voy a limpiar los cuadros de texto de la siguiente manera: txtnota punto asignar el texto nada en limpio. Lo mismo con el cuadro de texto nota, limpio el cuadro de texto y hago este registro plus plus. Registro plus plus es para darle un valor más a mi variable registro y así ir corriendo en la posición del vector 1, 2, 3 y va a ir corriendo automáticamente en el vector. Luego de que ya asigné la siguiente fila o la siguiente posición para mi vector, voy a comparar si el vector ya llegó al final o si no ha llegado al final. ¿De qué manera? De la siguiente: si mi variable registro es igual al tamaño de datos del vector, eso quiere decir que llegó a su final. Entonces ya voy a hacer la comparación. Para empezar, deshabilita completamente el resto de componentes del formulario para que el usuario ya no realice nada, y ya aquí tengo mis variables int promedio aprobados, int promedio reprobados. El variable int promedio aprobados va a ser igual al total de personas que aprobaron, al total
de todas las notas que aprobaron dividido el número de personas que han aprobado con mayor. Lo mismo con mi valor reprobado, reprobado. Es el valor de todas las notas que perdieron dividido el número de personas que han perdido. Y luego lo muestro en un J Option Pane Show Message Dialog. Y termina lo que es mi programación. Ahora voy a ejecutar el programa. Ejecuto. Aquí está. Entonces había dicho, por ejemplo, voy a ingresar 2 notas, únicamente 3 notas. Ya sé que mi vector va a ser de tamaño 3. Voy a empezar a ingresar mis registros. Ya tengo aquí, había ido que son 3. Por ejemplo, ahí lo saco una nota de 85 puntos. Guardo en mi vector. Luego Ariel perdió con una nota de 45 puntos. Guardo mi vector. Y en mi tercera posición digo que esta persona ganó con 75. Aquí, si por ejemplo el vector fuera muy grande, no sé si llegué al final. Si llegué al final, se anula todo el formulario y me muestra el mensaje. El total de alumnos aprobados que han ganado, son 2. Y la nota promedio de los alumnos que ganaron es 80. Acepto, y ahora el total de alumnos que han perdido, de los 3 solamente perdió uno, y la nota promedio es de 45. Aceptar, y terminó mi formulario.